Hola, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por David Santiago Cordón, Brian Nicolás Rodríguez, Juan Sebastián Gualteros, Daniel Felipe Garzón y yo, Laura Valeria Guisa Castillo. Y les vamos a hablar de las preguntas de bioingeniería de la clase pasada. La bioingeniería es una de las disciplinas más jóvenes de la ingeniería en los principios y herramientas de la ingeniería. La ciencia y la tecnología se aplican a las problemáticas presentando por la biología y la medicina. La formación del bioingeniero comprende una sólida base en ingeniería conjugada, con los conocimientos fundamentales de la medicina y la biología, complementados con una materia específica. Complementados con materias específicas de aplicación de tecnología, como son electrónica, informática, robótica y óptica, entre otras, para satisfacer las demandas de medicina y la biología. Esta carrera fue creada con el objetivo de dar soluciones a todas nuestras problemáticas de ámbito de la salud médica, para la aplicación de modernos métodos tecnológicos. La bioingeniería hoy en nuestro país está creciendo y estableciéndose como uno de los polos con mayor desarrollo tanto en el mercado médico-tecnológico como en el área de investigación, la fabricación y la importancia de la exportación de nueva y compleja tecnología médica y la necesidad de normativas que rigen en todos nuestros aspectos en los mismos, hacen que la demanda de los bioingenieros se haga cada vez más relevante y que los diferentes ámbitos prestadores de salud requieran de sus servicios. Dando respuesta a la pregunta B, que era dar la opinión de un desarrollo de ingeniería eh, desde el punto, me correspondió a mí desde el punto tecnocentrista. El artículo que tomamos fue la creación de un esófago a partir de células propias, o sea, células del propio ser humano. Eh, bueno, desde el punto tecnocentrista podemos decir que es un avance hacia el futuro, mostrando el potencial y la capacidad de la tecnología y cómo esta es esencial para la supervivencia de los seres vivos. La capacidad de desarrollar prótesis por medio de lo que se llama la ingeniería de tejidos muestra que es solo el comienzo de una profunda investigación. Teniendo en cuenta que para llevar a cabo estos procesos se requiere de unas características físicas y químicas en específico. Aparte requiere un diseño porque lo que se busca simular es un órgano de verdad. Entonces tiene que cumplir con, por decirlo así, las características de un esófago en este caso real. Todo esto es en base a estudios químicos y biológicos. Entonces, hay que buscar la biocompatibilidad para poderlo crear. Estas muestras se hicieron en animales, en conejos, para ser más específico, y el resultado fue satisfactorio. Entonces, lo que se busca es ya probarlo en humanos, pero esto nos muestra, o sea, esto solamente nos muestra la importancia de la ingeniería y la tecnología, que no es solamente crear por crear, por suplir simplemente un deseo, por decirlo. Retomando la situación de la Segunda Guerra Mundial, los biólogos, los ingenieros necesitaban materiales naturales para generar pues, las armas, tanques, fusiles, ametralladoras, aviones, bazucas que se generaban en ese entonces para la guerra y la necesidad de ese entonces, valga la redundancia. Se necesitaban también mucho plomo para las balas de estas armas. Además de esto, en la década de 1960, a mediados de se pide desde el ámbito científico, se pide el reconocimiento de una crisis medioambiental debido a la población mundial y su crecimiento, la falta de recursos naturales, la contaminación de aire, agua y tierra de ese entonces, generando así un impacto global por los recursos naturales que se habían aprovechado desde antes y habían explotado la naturaleza en ese entonces. Se pide este reconocimiento. Esta crisis medioambiental inició con la revolución industrial. Además, en la década de los 60 y los 70 fue la época de los excesos.
además de no tener conciencia sobre los cambios climáticos que estaban ocurriendo y las afectaciones de este, eran excesos de muchos tipos, de ambiente, de desechos, de drogas, de relaciones. Esto generaba también un impacto ambiental muy grave, aumentando así la tasa de daño que se estaba haciendo. Para contextualizar un poco, uno de los acontecimientos más importantes de la década de los 60, donde ocurrió la proclamación de la bioingeniería, fue la aparición de los hippies. Estos tenían un emblema de paz y amor, donde la libertad, los excesos, se ayudaron, ¿sí? El conejo ayudó al ser humano en que esto fuera válido, ¿sí? Entonces digo que lo biocentrista es eso, que sí se pudo ver una ayuda entre los conejos, entre los animales y el humano, no como como en la perspectiva antropocentrista, que es lo diferente, que el ser humano se capta de lo que, o sea, básicamente no lo hizo con un fin de lastimar al animal, sino se hizo con un fin de poder resolver esa enfermedad que estaba afectando a muchísimas personas. Entonces, pues, esa sería como mi perspectiva biocentrista. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, estimados compañeros y profesores. Mi nombre es Juan Sebastián Walteros Cruz y pues venimos a responder las preguntas que nos tocaron. En este caso, pues, mediante un artículo. Bueno, las preguntas que nos tocaron a nosotros, o a mí, fue que diera una perspectiva biocentrista de acuerdo a algún desarrollo de la ingeniería actual, o de la ingeniería. Entonces, pues, en este caso, yo me basé en un artículo que era la creación de un nuevo esófago mediante células autólogas o células de uno mismo, para que lo entiendan mejor. Y estas fueron probadas en animales. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué perspectiva biológica le podríamos dar a esto? Biológica no, sino biocentrista. Básicamente, como el biocentrismo habla de que los animales, en conjunto con el hombre, deberían ser uno solo, no como el antropocentrismo, que en este caso sería lo diferente, o lo contrario. Entonces, en el biocentrismo, se podría decir que como en ese artículo se está hablando de que la creación de ese nuevo esófago se probó en animales para ver si funcionaba, y la verdad es que leyéndolo sí se logró un avance, y básicamente habla de que se tomó una muestra de un esófago, luego lo unieron a otro, o sea, mediante otra cirugía lo unieron por parche, o sea, tomaban la capa de esófago que necesitaban y la unían a otro por medio de una cirugía llamada emparche. Pues fueron haciéndole procesos de visibilidad de cómo se comportaban los cambios. Las cirugías se hicieron en 5 conejos, que gracias a eso los conejos están bien, todos alimentándose por vía oral. Y básicamente esto se hizo por una enfermedad congénita que afectaba alrededor de 5.000 a 10.000 personas. Entonces se necesitaba esa respuesta, esa solución a ese problema en los humanos. Pues en este caso, la perspectiva biocentrista sería que el conejo, Bueno, yo hablaré sobre pues en qué año o cuándo se crea la bioingeniería. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, al personal médico e investigadores en la biología se valían de técnicas muy simples que sencillamente cumpliesen con sus conocimientos, como un carpintero y su martillo. En realidad, la aparición de la bioingeniería fue un accidente en Gran Bretaña, cuando una gran cantidad de biólogos adquiriesen fundamentos en la electrónica para asimismo estos utilizarlos en la medicina y la biología. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, todos los físicos, químicos e ingenieros fueron acaparados para la creación de munición, armas y máquinas de guerra. Cuando se dieron cuenta que ese tipo de trabajos hacían falta muchas manos, decidieron pues que los biólogos eran el último recurso
para ser parte de estos proyectos. Al terminar la Segunda Guerra, los conocimientos adquiridos en esta, los biólogos decidieron tomar este mismo conocimiento para hacerlo parte de su carrera. Al pasar el tiempo, esos conocimientos se quedaron antiguos y pues nuevos biólogos, nuevos médicos se quedaban con estos antiguos conocimientos. Muchos al darse cuenta que con esta práctica, si la utilizaban al 100%, sería muchísimo más fácil adelantar trabajos en la medicina y facilitarían la ayuda a los pacientes de aquel entonces. Para este momento de la historia ya estaba surgiendo la ingeniería, pero no se la tenía en cuenta como con este nombre. La pregunta real es ¿cuándo nació o se consagró esa carrera como bioingeniería? Bueno, es muy simple. En 1965 fue el año en que se consagró por primera vez con este nombre por la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica. ¿Y todo por qué? Porque los científicos y biólogos aficionados de aquel entonces tenían como hobby la ingeniería.